El Informe, periodismo científico. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de El Informe Entrevista. Yo soy Wilber Monterrosa. Gracias por seguirnos también a través de Supernova Radio, Ciencia y Música. Hoy nos acompaña Sergio Emiliosi, quien es argentino de nacimiento y es politólogo, es experto por la Universidad de Buenos Aires y hoy nos acompaña para hablar acerca del panorama latinoamericano, el panorama político en este contexto de la pandemia por la COVID-19. Te damos la más cordial bienvenida, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto realmente de estar con ustedes y un gusto de poder conversar con vos, Will. La verdad que para mí es un placer y una oportunidad también para poder trabajar sobre algunas ideas. Muy bien. Hablemos entonces de esta crisis, de este contexto, porque sabemos que desde hace un mes el mundo es monotemático en sus noticias. Todo prácticamente gira alrededor del tema de la COVID-19, pero en el plano político, esta crisis sorprendió a todo el mundo, pero no todos reaccionaron al mismo tiempo ni de la misma forma. ¿Qué comentario te merece? Sí, la verdad que bueno, en primer lugar es sorprendente el contexto en el que estamos viviendo. Esto hubiera sido inimaginable hace un año atrás, más allá de que algunos dirigentes y algunos analistas políticos venían hablando ya de la posibilidad de que en el futuro hubiese alguna pandemia y que había que estar preparados para eso, pero nadie creo que pensaba que la realidad de la pandemia iba a ser esta y que el mundo iba a estar paralizado para tratar de morigerar los efectos de la pandemia. Por lo tanto, en primer lugar, creo que estamos todos sorprendidos hace un mes respecto de lo que el mundo está viviendo. Creo que las respuestas políticas que se han dado a la pandemia han sido muy, muy diversas. A muchos, en primer lugar, los ha tomado de sorpresa, sobre todo creo que los ha tomado de sorpresa en primer lugar, los países europeos, a Italia en primer lugar, a España luego. Nunca esperaron que la transmisión del virus que se inició en China iba a ser tan rápido hacia Europa Occidental y no estaban preparados para eso. Estuvieron también lentos en las reacciones y eso es lo que explica también tan claramente la rapidez con la que se hicieron los contagios y el número de muertos, ¿no? Esa curva que todavía no pueden empezar a bajar claramente se explica por la sorpresa y por la falta de respuesta rápida a esa situación. Distinto fue la situación de América Latina. Me parece que sí, América Latina tuvo más tiempo para prepararse, si bien también creo que llegó más rápido de lo que muchos pensaban que podía llegar acá a la región, tuvo más tiempo y les permitió también ya atisbar qué tipo de respuesta podía darse a eso. En ese sentido, entonces, creo que la región, con el tiempo, esa luz de ventaja que le dio ver cómo iba prosperando los casos en Europa Occidental, pudo empezar a responder de otra manera, ¿no? Aún así, uno ve claramente que las respuestas que se han dado en la región han sido también muy disímiles. Y ahí creo que tiene que ver también con la negación que que varios dirigentes han tenido respecto del efecto nocivo de la pandemia sobre la población. Menospreciar el virus, menoscabar su efecto dañino, pensando que esto podía ser una gripecita solamente y que iba a afectar a algunos sectores más vulnerables, a una población vulnerable de la sociedad, y que esto iba a pasar rápidamente. En ese sentido, nosotros podemos ver ahí también Brasil y los Estados Unidos, que tuvieron, en el sentido, se inscriben dentro de una respuesta parecida. Creo que en ningún momento se imaginaron que esto podía llegar a ser tan severo. Y es más,
creo que en el caso de Brasil, porque Estados Unidos, la trepada rápida del nivel de contagios y del nivel de mortalidad le permitió a Trump rectificar lo que había hecho inicialmente. En el caso de Brasil, esto no ocurrió. Vemos que esto generó una crisis política de proporciones. El presidente Bolsonaro sigue empeñado en negar esto, en negar que esto puede llegar a poner en crisis el sistema de salud y que esto puede llegar a matar una porción importante de ciudadanos. Y hace como si nada pasara. Es más, incita a los ciudadanos a negar a salir a las calles y a seguir desarrollando la actividad productiva y la vida económica como si nada pasara, ¿no? Frente a esto, bueno, muchos gobernadores, inclusive muchos gobernadores que se inscriben dentro de la misma orientación política que Bolsonaro, han tenido respuestas distintas. De hecho, han declarado la cuarentena de manera unilateral, y esto significa que hoy Brasil está en una situación política conflictiva peligrosa. Sumado a esto, los sesgos autoritarios del gobierno de Bolsonaro pone a Brasil frente a una posibilidad de quiebre del orden institucional en el corto o en el medio plazo, ¿no? El resto de los gobiernos de la región han procedido todos más o menos con criterio, y se ha respaldado mucho en el criterio científico. Creo que esto tal vez más en algunos países y un poco menos que en otros, pero más o menos todos han tomado la decisión que sugiere la expertise, el conocimiento, que frente a este tipo de pandemias y frente a la naturaleza de este virus, hay que proceder con la toma de distancia social, el encierro, la cuarentena, ¿no? Todo lo que conocemos. Y me parece que en ese sentido gran parte de los gobiernos se han apoyado fuertemente en lo que recomiendan y han sugerido especialistas, conocedores, científicos, investigadores, que están muy cerca ahora de los gobiernos, que están respaldados, que están detrás de las decisiones que se toman casi de manera permanente en la mayor parte de los gobiernos de la región. Entonces me parece que acá esto es una oportunidad también para volver a poner en primer lugar la importancia de la ciencia, para ver qué tiene la ciencia para decirnos frente a estos casos. Esto, digamos, pensándolo en términos de la exigencia, la demanda inmediata de poder poner alguna barrera a este virus. Ni siquiera, no estamos hablando acá de esperar una vacuna o esto que será para más adelante, ¿no? Pero sí al menos que muchos gobiernos se han apoyado en la recomendación de científicos, de especialistas, para tomar decisiones políticas. Creo que por primera vez uno ve que las decisiones están respaldadas en criterios científicos. Bien, Sergio, hablemos de casos puntuales y del peso político de los liderazgos en Latinoamérica. Por ejemplo, veamos el caso de Nicaragua, donde su presidente desaparece por más de una semana. No hay una orientación en firme de qué hacer ante esta pandemia. Se sigue llamando a la gente a que haga su actividad normal. En un país con una situación de salud como la mayoría de los países latinoamericanos, es decir, con un sistema no tan fortalecido. Vemos el caso de México también, que el propio presidente aparece abrazando gente, besando niños y diciéndole a la gente que él les va a decir en qué momento ya no salir. Luego rectifica y cambia su política y dice, bueno, delego en el subsecretario de Salud para que él sea el que dé las indicaciones. Sin embargo, a todo esto, mientras el mundo ya estaba viendo casos lamentables como los de Italia, como los de España, estos países no tomaron las decisiones
atinadas o correspondientes a su momento. Hablemos también de Ecuador, por ejemplo. Tú has visto muy bien las cifras de lo que ha pasado en la ciudad de Guayaquil particularmente. Es decir, estas decisiones políticas más lo que pasa en Brasil, un presidente de la República de un país que es prácticamente un subcontinente por su gran extensión, negar esta situación a partir de su propio criterio o de su afiliación religiosa, que ha pesado mucho en el pensamiento del presidente de Brasil, genera este tipo de crisis y un choque de los poderes de repente. Vemos el caso de El Salvador, por ejemplo, donde el presidente sí toma las decisiones rápidamente, de manera hasta exageradas, digámoslo, pero hay un órgano legislativo que viene y trata de oponerse, ocupando otro tipo de temáticas para bloquear de alguna forma ese cuidado sanitario. Es decir, ¿dónde queda o cómo podemos entender mejor la función del peso político de estos actores, de estos líderes, en medio de una crisis que nadie en esta generación había vivido? Sí. Sí, a mí me parece que ahí se combinan varios elementos. Yo distinguiría, por ejemplo, la situación de Ecuador de la de Brasil. Creo que o la de Nicaragua, por ejemplo, porque ¿qué ha ocurrido? Es cierto, acá los liderazgos pesan mucho, el tipo de liderazgo, mejor dicho, pesa mucho en el sistema de toma de decisiones. Y creo que en el caso de Brasil o de Nicaragua hay ahí un tipo de liderazgo de carácter mesiánico, influenciado mucho también en el caso de Brasil, como señalabas vos, Will, por el pensamiento religioso. No es el caso de Ecuador, en donde ahí me parece que la situación se ha desbordado por la crisis de un sistema sanitario ya que persistía, me parece, a una situación política que además venía complicada en Ecuador. Entonces esto ha puesto también en blanco sobre negro el carácter de los liderazgos. Tranquilo. Pequeño inconveniente. El carácter de los liderazgos en la región. Porque además esto contrasta, por ejemplo, con lo que pasó en Chile, por ejemplo. En Chile el presidente Piñera venía con un liderazgo muy cuestionado, una situación política bastante compleja en Chile, en donde gran parte de la población estaba pidiendo su renuncia. Y sin embargo, Piñera tuvo una respuesta bastante inmediata, bastante muy razonable, y Chile tiene uno de los indicadores en cuanto a niveles de contagio y nivel de mortalidad bastante más aceptables en relación a la región, en relación al mundo. Puso además también, por ser una economía claramente de mercado, puso un porcentaje importante del Producto Bruto para atender la emergencia. O sea que ahí vemos un abanico muy amplio de respuestas, de las más diversas y de las más disímiles en la región. Creo que en parte, bueno, exhibe eso las trayectorias personales de cada uno de estos líderes, que ya bien sean de derecha o de izquierda, tienen ahí componentes o mesiánicos o religiosos, pero vemos también que en el marco de ese arco político tan diverso, hay también lugar para otros comportamientos más racionales y más apoyados en las recomendaciones de la ciencia. Entonces, yo creo que más allá del tamaño de Brasil y más allá de lo dramático de la crisis en Ecuador o del componente político que hay en Nicaragua, la región dentro de todo ha respondido bien. El caso de México me parece que es un caso curioso porque ahí hay oscilaciones en las decisiones que ha tomado López Obrador. Es curioso porque
porque primero tendió a restar la importancia y, como vos señalabas, bueno, abrazándose con partidarios, pero también en México empezó a tener problemas serios de contagio rápido, elevado, de número de muertes que iban creciendo, y eso le disparó las alarmas a López Obrador. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con Bolsonaro. Que Bolsonaro, más allá de que le suenen todas las alarmas, que el nivel de contagio y de muertes está incrementándose día a día, Bolsonaro frente a eso responde con la negación, ¿no? Negando el problema y radicalizando su posición de que esto no es más que una gripe pasajera, ¿no? Y eso es lo que creo que evidencia un poco, o pone en blanco sobre negro, digamos, la crisis a la que está siendo conducida Brasil, digamos, ¿no? Porque inclusive los propios partidarios están cuestionando seriamente el papel de Bolsonaro frente a esto. Algunos están hablando de la necesidad de hacerle una denuncia por delitos de lesa humanidad, digamos, ¿no? Por estar dejando morir sin hacer nada aparte de su población. Ok. Sergio, todo esto que está sucediendo en nuestra región particularmente, la ciencia ha estado relegada a un tercero o un cuarto lugar, sobre todo en los medios masivos de comunicación. Yo lo he mencionado en otras entregas de esta entrevista. Los latinoamericanos están acostumbrados y bombardeados diariamente sobre 3 temas: cobertura política, espectáculos y deporte. Los programas de ciencia son apenas notas esporádicas en algunos lugares, y en otros son espacios para la medianoche, es decir, cuando ya casi nadie los ve. Esta situación es una oportunidad para que los gobernantes, para que los políticos pongan en el centro a la ciencia con el lugar que se merece, porque vemos que la respuesta de esto lo tiene la ciencia, no lo tiene nada más. Y obviamente creería yo que debemos volver, no solo los que estamos involucrados ya por nuestra profesión respecto a la ciencia, sino la población como tal, educarla para entender. Un ejemplo muy sencillo: la concientización de lavarse las manos, hay ciencia en eso, es decir, hay un componente científico que la gente debe entender por qué lavarse las manos puede evitar que te contagies. Y ahora los políticos tienen esta oportunidad. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de que ellos lo entiendan, lo comprendan y lo pongan a partir de esta crisis en el centro para minimizar por lo menos el caso de una futura tragedia como esta? Si es que salimos de esta, que esperamos que así sea en el mejor de los casos. Sí, sí. Sí, ahí claramente, como vos señalás, la ciencia no venía ocupando en la agenda ni de la política ni de los medios un lugar relevante hasta este momento, ¿no? Creo que esto demuestra que los recursos económicos que se le venían poniendo a la ciencia en la mayor parte de los países era insuficiente, y que la ciencia tampoco tenía espacio, no solo en la política, sino también en los medios de comunicación. Yo, aprovechando esta cuarentena, vengo escuchando mucho radio, mirando televisión, consultando mucho en las redes sociales, y veo que de golpe irrumpen saludablemente en los programas de radio, televisión, científicos, ¿no? Infectólogos, biólogos, sociólogos incluso, para explicar los comportamientos de la sociedad en este contexto. Y eso realmente es saludable. Me parece que los medios han descubierto que había ahí un colectivo importante para ser consultado, ¿no? Y una voz importante para participar en los debates públicos. Y creo que también la política está notificándose ahora rápidamente de, necesitamos la ciencia, ¿no? Esto que pensamos que era en algunas sociedades una especie de lujo,
que había que sostener algunas personas que se quisieran dedicar a la ciencia por una especie de curiosidad individualista. Me parece que ahora están revalorizando el papel de la ciencia en nuestras sociedades y eso es saludable, ¿no? La pregunta que está detrás de esto es si una vez que pasemos la pandemia, como señalabas con suerte, esto no va a volver a ocupar de nuevo un segundo plano o va a quedar instalado como un problema central. Yo tiendo a creer que esto por unos cuantos años va a reposicionar la ciencia y la necesidad de tener un buen sistema de ciencia y tecnología al interior de los países, con mejor presupuesto, con más recursos. Esto es una mayor presencia del Estado en el sector científico-tecnológico. Me parece que por un tiempo también los medios le van a dar un poco más de lugar y de aire a los científicos, pero también como son estas cosas, tanto cíclicas a veces, yo creo que esto, luego de que pasemos el momento en que vivimos en peligro, los años en que vivimos en peligro, parece que esto luego, lamentablemente, va a volver a correrse de la agenda. Salvo en aquellos países que históricamente vienen poniendo recursos para la actividad científica. Por lo tanto, yo soy tal vez optimista en el mediano plazo y un tanto más pesimista en el largo plazo. Me parece que ojalá me equivoque y que esto demuestre que se asume de una vez por todas la idea de que la ciencia es relevante y que no hay que menoscabarla ni ponerla en un rincón de las prioridades, sino que hay que ponerla en el primer lugar o en uno de los primeros lugares. Pero lamentablemente tiendo a creer que una vez que pase esto, las cosas en el mediano plazo o en el largo plazo volverán a ser como eran antes, ¿no? A menos que, bueno, que esto produzca una verdadera cisma. Creo que todavía nosotros no estamos viendo el alcance o no estamos todavía dimensionando cuáles son los registros que las sociedades van teniendo de esto, ¿no? Entonces, si finalmente las sociedades demandan a sus gobiernos, a sus estados, atención por la ciencia, posiblemente esto dure mucho más, ¿no? Pero eso creo que todavía es un proceso que no alcanzamos, o al menos yo no alcanzo, a dimensionar en su totalidad y no sé cuánto luego la sociedad va a dimensionar esto para exigir mayor presencia de la ciencia en el debate público, ¿no? Y en las prioridades de los estados. Mencionas un punto muy importante. La sociedad debe exigir, pero creería yo que dentro de esa sociedad, los que están primero, que deberían de exigir un cambio, no solo en asignación de presupuestos, sino cambios en los contenidos de los medios de comunicación, cambios en políticas, en generar políticas que permitan democratizar la ciencia, son las casas de estudio superior, las universidades, el sistema educativo privado y público. ¿Cuál entonces crees vos que debe ser el papel de las universidades? Porque yo he visto algunas universidades han generado, por ejemplo, bueno, vamos a producir alcohol gel y repartirlo a la población en algunos países latinoamericanos. Otros están generando, sí, información para la gente, pero hay otras muchísimas, son la mayoría, de universidades que no están haciendo algo en esta crisis. Mi pregunta es, ¿cuál debería ser el papel de estos como punta de lanza para generar de verdad un cambio a favor o un viraje para volver a ver a la ciencia como un punto central y necesario, y no como lo mencionabas, que podría pasar que luego de la emergencia, pues todo vuelva entre comillas a la normalidad y la ciencia volvamos a tirarla al cuarto de bodega? Sí. Sí, las universidades han respondido también de manera dispar. Yo creo que por ahí aquellas universidades de mayor tradición en la investigación
han tenido por ahí un comportamiento más comprometido con el contexto y han dado respuestas rápidas, han tenido reflejos más inmediatos para atender la emergencia, otras no tanto. Creo que aún así me parece que las universidades, en cuanto a la capacidad de dar respuestas, también están al menos se ven o están en el mismo lugar que la comunidad científica, esto es, responden y ocupan un lugar de importancia en función de la importancia que la propia sociedad le dé a eso, ¿no? Yo creo que también el conocimiento producido tanto en las universidades como en los sistemas públicos de ciencia y tecnología o en el sector privado un poco también responde al lugar que la agenda social también tiene la ciencia, ¿no? Y entonces ahí uno ve tal vez que hay sociedades en donde el conocimiento y la ciencia ocupan un lugar importante, entonces las universidades o los organismos públicos o hasta las empresas privadas responden rápidamente. Otras sociedades en donde esta temática aparece de manera más lateral y entonces estos organismos son también menos rápidos de reflejos, responden más lentamente o en algunos casos no responden por el lugar que en la agenda también de la sociedad tiene la ciencia, ¿no? Entonces creo que vos también sabés esto, el tema de la comunicación de la ciencia y por qué los medios por ahí no colocan en un lugar relevante a la temática científica por la idea que tienen de los públicos, digamos, ¿no? Si el público no demanda ciencia, ¿por qué el medio tiene que hacerlo, ¿no? Y uno también puede invertir la pregunta y decir, bueno, claro, ¿por qué no podría ser al revés? ¿Por qué los medios no tienen ahí también una responsabilidad en cuanto a incentivar la ciencia desde sus páginas, de sus programas de televisión o de sus programas radiales, para construir también públicos interesados, para construir también ciudadanía interesada, ¿no? en la ciencia? Creo que esto es un proceso bastante complejo, ¿no? Yo creo que lo que está detrás de todo esto es la pregunta acerca de cómo las sociedades construyen sus agendas y sus intereses, ¿no? ¿Por dónde empieza esto, ¿no? Y esa es una pregunta de investigación casi, ¿no? Sí, sin duda, es un momento realmente histórico el que vivimos. Difícilmente, mejor dicho, es difícil por la parte sanitaria y las víctimas que está cobrando esto, pero por otro lado también es interesante porque ha puesto una coyuntura que a lo mejor de otra forma no hubiera puesto a la ciencia en el momento, o mejor dicho, en el lugar que ahora está tomando, y ojalá que tanto los divulgadores, los periodistas, las instituciones de educación superior puedan sumarse y articular para generar de verdad un cambio en los paradigmas respecto de la ciencia. Sergio, yo quiero agradecerte tu tiempo, gracias por este análisis que nos das desde Buenos Aires, te deseo todo lo mejor para vos y tu familia, gracias porque sos un amigo con el que podemos contar para este espacio informativo. Te mandamos un gran abrazo y esperamos contar siempre con tu opinión acá en el informe. Cómo no, bueno, yo también les mando un gran abrazo y la verdad que para mí ha sido un gusto poder participar en esta charla. Un saludo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias a ustedes amigos por estar pendientes del informe entrevista. Yo soy Wilber Monterrosa desde El Salvador. Sigan en sintonía por favor de Supernova Radio, Ciencia y Música para más temas de comunicación y divulgación de la ciencia. Hasta la próxima. El informe Periodismo Científico.